Bien, continuando con el ejercicio 91, estamos resolviendo ejercicios de por factor común, por agrupación de términos. Vamos a resolver ahora los ejercicios del 25 al 30. Entonces yo tengo para el ejercicio número 25, yo tengo que el ejercicio me dice que tengo 3a por x menos 2b por y menos 2bx menos 6 por a más 3a por y más 4b. Aquí tenemos que identificar cuántos términos tenemos. Tengo 1, tengo 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tengo 6. Tengo que agrupar de 3 en 3. Ahora lo siguiente que tengo que ver es cómo los agrupo de tal forma que me tenga la mayor cantidad de factores comunes posible, incluyendo las constantes, o bueno, la parte constante. Entonces aquí yo veo que tengo 3ax, aquí tengo by, tengo bx. Entonces hay que buscar de qué forma me quedaría. Yo veo que lo voy a agrupar por la letra B, entonces voy a tomar este y este, pero voy a usar la constante 2, es decir, 2b. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2b me da 4b? Sería un 2, y yo ya tengo este. Luego tengo 2b, sería menos y ya tengo este, menos x, y yo ya tengo este. Ahora tengo que hacerlo con estos tres que me faltan, y veo que tienen como común la letra a, y voy a usar el 3. Entonces sería 3, pero le voy a poner menos 3a. Así yo voy a multiplicar. ¿Qué número multiplicado por menos 3a me da más 6a? Sería un 2 positivo, y yo ya tengo este. Ahora con la y tengo que poner que me dé más, tengo que ponerle menos aquí, tengo 3a y queda el y tengo este. Y acá tengo que poner, para que me dé más, tengo que ponerle menos, tengo 3a, entonces pongo la x. Ya acabo de encontrar mi factor común, que es este. Ahora factorizo, me quedaría 2 menos y menos x multiplicado por 2b menos 3a. Este sería el resultado de nuestra factorización. Vamos por 6, que nos dice a al cubo más a cuadrado más 1 más x cuadrado más a cuadrado por x cuadrado. Ahora el planteamiento va a ser por las que tengan a cuadrado, es decir, voy a usar este y este. Entonces sería poner a cuadrado que multiplica a para que me dé al cubo, y ya tengo este. Luego aquí tengo a cuadrado, sería más 1, y ya tengo este. Y acá tengo a cuadrado y me quedaría más x al cuadrado, y ya tengo este. Ahora ya me queda a más 1 y x cuadrado, y aquí sería multiplicarlo por un 1 que afecte al a, que es este. Luego tengo el 1 y tengo el x cuadrado, es decir, esto los paso igual. Y como pueden ver, ya encontré el factor común, a más 1 más x cuadrado, y hago la factorización. A más 1 más x cuadrada que multiplica a cuadrado más 1. Y este sería nuestro resultado para el ejercicio número 26. Déjenme lo pongo porque lo borré por equivocación. Sería a más 1 más x cuadrado multiplica a cuadrado más 1.
Este sería mi resultado. Vamos con el ejercicio número 27. Y el 27 dice que tenemos 3a al cubo menos 3a cuadrado por b más 9ab cuadrado menos a cuadrado menos ab menos 3b cuadrado. ¿Cuántos términos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, luego veo que tengo la letra a y el 3. Entonces se me ocurre que lo voy a factorizar así. 3a que multiplica a cuadrado y tengo este menos a por b. Luego sería más 3b cuadrado. Y ahora la otra parte, como podemos ver, hay que cambiarle el signo. Entonces, tomando esta parte sería multiplicarlo por un menos 1 que afecta a esto y me quedaría como a cuadrado más menos por menos por menos me da más. Entonces aquí debe ser más y ya aquí ya nos quedó mal. Menos más 3b cuadrado. Entonces, como pueden ver aquí ya no nos dio. Vamos a revisar signos en el 27. Aquí me equivoqué, fíjense. Ahora sí, estaba poniendo mal un signo. ¿Ven por qué es importante colocar los signos de manera correcta? Entonces ya tengo el factor común ahora sí. Y mi factor común es, lo voy a poner aquí, a cuadrado menos a por b. Déjenme lo corrijo porque se ve muy fellito. A por b más 3b cuadrado, este es 1, y la otra parte sería 3a menos 1. Y es así como llegamos a la solución de este ejercicio. Vamos con el 28 y tenemos 2x al cubo menos x al cuadrado más 2 por x por z al cuadrado menos nz cuadrado menos 3ny cuadrado más 6xy cuadrado. Vemos que tenemos 6 términos. Entonces tenemos que buscar cómo los vamos a agrupar de 3 en 3. Y para esto vamos a identificar, lo usamos por la x, x, tengo 2 y 3, entonces creo que mejor lo usaré por 2x, 3, 2, tengo 2, 2, 3, 2, 6, 1. Creo que aquí, a ver, vamos a revisar 28, 2x al cubo en x más 2xz cuadrado menos nz cuadrado menos 3ny. A ver, aquí tenemos que identificar por cuál lo vamos a hacer. Tengo que tomar en cuenta las constantes y las letras para poderlos agrupar. Entonces aquí, ¿cómo los puedo agrupar? Por el 3, 2, 2, ver 2x, x, a ver, vamos a hacer un ejercicio porque pudiera ser que no nos quede. Entonces, si yo uso el x en este,
pero me quedaría 2 y 2, entonces no me da. Pero ¿qué sucede si lo agarro de 2 en 2? Miren, vamos a hacer esto. Voy a tomar este y veo que el común es x cuadrado. Entonces x cuadrado por 2x me da 2x al cubo menos n. Luego tomo este y me quedaría aquí tiene n y tiene z cuadrado, voy a usarlo por la z, entonces sería más z cuadrado que multiplica a 2x menos n. Y ya tengo y tengo y para sería usar el 3y cuadrado, entonces sería menos 3y cuadrado que multiplique un número que me dé más 6 sería 2x menos, ¿por qué? No, sería menos por menos me da más, entonces aquí debe ser más para que me dé n. Aquí no, aquí es negativo, pero hay que revisar los signos. ¿Qué número multiplicado por me da? Pues es más menos, sería 2x menos n, 2x menos n, 2x menos z cuadrado menos n. Entonces aquí ya veo que el factor común es x menos n y lo pondría como 2x menos n que multiplica a x al cuadrado más z cuadrado menos 3y al cuadrado. Este sería nuestro resultado para este ejercicio. Vamos con el número 29, que ya se está poniendo más complicado, y tengo 3x al cubo más 2ax por y más 2a por y cuadrada menos 3xy cuadrada menos 2ax cuadrada menos 3x cuadrada y. Bien, hay que encontrar los factores comunes y aquí a simple vista veo que me puedo tirar por las x con los 3. A ver, vamos a hacer un ensayo. Usaría yo primero esta y esta, que tienen en común. Tienen el número 3 y tienen la letra x, entonces me quedaría como un 3x que multiplica a x al cuadrado, y tengo menos y cuadrada, perdón, estoy cerrando antes de tiempo, y tengo y tengo 3x, y aquí me quedaría menos, tengo x, sería x, y ahora para el otro sería usar el 2, el 2a, pero para que me quede la x positiva pongo menos 2a, que afecta a x cuadrada, ¿sí? Tengo y luego busco donde esté la y, para que me dé más tengo que ponerle menos y cuadrada, y tengo tengo menos 2a, y tengo que ponerle para que me dé más 2axy, tengo 2a, tengo xy, sería menos
menos, para que me dé menos por menos me da más, 2a, y aquí va xy. Entonces mi factor común es x cuadrado menos y cuadrado menos xy, que multiplica a 3x menos 2a. Y este sería el resultado para nuestro ejercicio número 29. Uy, ya lo borré. Sería x cuadrado menos y. Ahora vamos a resolver el último ejercicio, el número 30. Vamos a borrarle un poquito aquí arriba para que nos dé espacio. ¿Sí? Y el ejercicio número 30 nos dice que tenemos a cuadrada. A ver, aquí tenemos una falla técnica, se está borrando. El 30 puntillón sería a cuadrado por b al cubo menos n a la 4 más a cuadrada b a la 3 x a la 2 menos n cuarta por x a la 2 menos 3a cuadrado b cúbico x más 3n cuarta por x. Bien, vamos a identificar los factores comunes. Lo voy a hacer de acá porque acá ya me entendí mucho con esa. Y veo que tengo AB, AB y AB. A ver, vamos a usar este y este. Y vamos a usar a cuadrado b cúbica. Lo hacemos y quedaría como... Ponemos a cuadrado por b cúbica, que multiplica aquí a 1, y tengo este, aquí sería más x, y tengo este, aquí sería menos 3 x, pero aquí fíjense que me faltó este, va al cuadrado. Entonces ya tengo estos tres. Ahora tengo que ver con estos otros. Tengo n en la 4, n en la 4, n en la 4. Entonces aquí sería, para que me dé más, sería poner un menos n en la 4, que multiplica a 1. 1 por menos n a la 4 me da este. Y en el otro sería menos, sería ponerle signo más, x al cuadrado, y acá sería más, menos por menos me da más, sería 3x. Y ya hemos encontrado el factor común, que es 1 más x al cuadrado menos 3x. Lo ordenamos y me quedaría el factor común como x cuadrado menos 3x más 1, y sería multiplicado por a al cuadrado b al cubo menos n a la cuarta. Y es así como llegamos al resultado del ejercicio número 30. Te recuerdo, si tienes dudas o aclaraciones, déjamelas en la caja de comentarios. Nos vemos en una próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.